El tema de hoy, en este curso de cardiología aeroespacial, se refiere al examen clínico cardiovascular en el espacio y también a algunas otras pruebas de laboratorio y gabinete que se realizan durante las misiones espaciales. Este asunto del examen clínico cardiovascular es sumamente importante porque anatómicamente las cosas han cambiado. Y entonces resulta que si con criterio de cardiólogo en tierra estamos calificando una serie de datos que vamos a encontrar en los astronautas después de unos días de permanencia en el espacio, lo juzgamos, decía, con ese criterio, vamos a encontrar cosas sorprendentes. Una de mis modestas contribuciones ha sido el organizar el conocimiento de tal manera que, como cardiólogos, hagamos notar aquellos aspectos en los que hay una gran diferencia entre la clínica cardiovascular en tierra y la clínica cardiológica en el espacio. Veamos más adelante esto. Quiero mostrar a ustedes una imagen del Centro Espacial de Houston, Texas. Es el centro de control de los vuelos tripulados. Pero no solamente el control médico, sino es el centro donde se califica a los astronautas desde el punto de vista médico. Es donde se entrenan en muy buena parte también para ser calificados. Es donde se hace investigación y es donde se generan también muchos conocimientos de la medicina en general y particularmente de la medicina espacial. Estas son las consolas, estas son las instalaciones del centro de control en Houston. Desde aquí se puede estar midiendo pues prácticamente todo lo que está ocurriendo, no solo dentro de la nave espacial, sino fuera de ella y en muchas otras partes del mundo a donde se tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, y también se está recibiendo información de cómo anda la meteorología espacial, es decir, cómo está la actividad solar, si hay descargas de material radioactivo desde la superficie del Sol, como es el caso de las tormentas solares, para tomar las medidas de protección médica apropiadas. Pero en este centro de control hay módulos periféricos y uno de ellos es justamente el del control médico. No se tienen muchos canales, digamos, de registros disponibles para los médicos porque se tienen que repartir o distribuir a otros controladores sobre otras cuestiones muy importantes de la navegación espacial. Pero se disponen por lo menos de dos canales, cuando menos, y la imagen televisiva y por supuesto datos e imagen y voz. Vamos a ver, el examen clínico cardiovascular. Esta es la posición relajada en ausencia de gravedad. El astronauta está como dormido, relajado, y esta es la postura que instintivamente se toma en el espacio exterior. El tronco un poco curvado hacia adelante, la cabeza echada un poco hacia adelante también, los brazos semiflexionados y las piernas también. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, que recuerda un poco la posición fetal. Pero en este momento, los datos clínicos cardíacos y vasculares e incluso pulmonares son bastante diferentes que los que se tienen en tierra. Veamos lo que está ocurriendo.
En el tema anterior decíamos que había un gran desplazamiento de líquidos, la sangre, líquido intersticial, desde las partes inferiores del cuerpo hacia las partes superiores. Lo primero que se observa en la inspección, en un examen cardiológico, es que el astronauta está hinchado de la cara. Vean ustedes, la imagen de la izquierda es la fotografía en tierra. No es un individuo con cara delgada, digamos. Y sin embargo, vean ustedes la diferencia en la fotografía del lado derecho, que los párpados están un poco hinchados, el resto de la cara, las venas muy dilatadas de la frente, del cuello y de los antebrazos. Si ustedes ven esto y ya conocen al sujeto o al individuo en estudio, dirían, pues amaneció inflamado de la cara, edematizado del rostro y además con las venas dilatadas de la frente y del cuello. ¿Qué nos indica a los cardiólogos o al médico en general estos signos clínicos? Bueno, pues que hay una insuficiencia cardíaca global o una insuficiencia cardíaca derecha muy notable, o hay un problema de obstrucción de vena cava superior o de la aurícula derecha o incluso en el ventrículo derecho, o una falla ventricular derecha o una grave hipertensión arterial pulmonar que ha provocado la caída en insuficiencia cardíaca derecha y ha provocado esto. Pero no, esos datos que son patológicos en tierra son enteramente normales en el espacio, en ausencia de gravedad. Decíamos, el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo es muy interesante, no solo porque se ve enormemente dilatada las arterias y las venas retinianas. Recuérdese que es la ventanita que nos permite asomarnos al interior del cerebro o de la circulación cerebral, la retina. Pues está muy dilatada. Pero si se toma la presión intraocular, se verá que en los primeros días, por lo menos, está muy aumentada. En lugar de los 20 milímetros de mercurio, que es lo normal, se llega a elevar a 40, casi al 100% o algo más. De manera que esto ya nos está indicando también algo en el cerebro o alguna cosa muy severa, muy importante en la estructura del ojo. Pero no hay nada de eso, es simplemente un dato clínico normal. Los primeros días de la misión, nada más. Digamos la primera semana. Después de ese tiempo, la presión intraocular se normaliza y viene a ser lo mismo, alrededor de 20 milímetros de mercurio, la presión intraocular, en ausencia de gravedad. Aquí lo que quisiera que fijaran su atención es en el antebrazo izquierdo de este astronauta. Quizás alcancen a ver una gran dilatación venosa. Eso es lo que se ve de las extremidades superiores. El examen, digamos, clínico cardiovascular correspondiente a las extremidades superiores no va más allá que la dilatación de las venas superficiales en los antebrazos y en el dorso de la mano. Sumamente dilatada. Ahora bien, si en este momento, siguiendo el orden de examen clínico de la cabeza a los pies, tomamos la presión arterial y en los astronautas habitualmente la presión arterial media es
generalmente alrededor de 100 milímetros de mercurio. En cambio, como decíamos, en tierra es a nivel del cerebro de 70, a nivel del corazón de 100 precisamente, pero ya la presión arterial sistémica media en la arteria pedia, en los pies, es de aproximadamente 190 o 200 milímetros de mercurio. En el espacio exterior, si se toma esta presión y en los miembros inferiores es la misma, se dirá, aquí hay algo extraño, porque normalmente la presión arterial en los miembros torácicos pues, es distinta, es menor siempre a la presión arterial en los miembros pélvicos, pero en el espacio exterior es exactamente la misma en todos los territorios del organismo humano. Ahí tienen ustedes otra gran diferencia. Por lo que respecta a la palpación, es un poco difícil palpar el ápex, porque, como lo vamos a ver en este momento, el tórax se expande, se dilata, aumenta el diámetro antero-posterior y también el transversal, y sobre todo se amplían los espacios intercostales. Pues es difícil palpar el choque de la punta, pero con mucho cuidado se puede llegar a tener esto, pero asómbrense ustedes, lo vamos a encontrar bastante más arriba que en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular, como es en tierra, ¿no? En el espacio exterior está más arriba, en el cuarto y aún en el tercer espacio. ¿Qué pasó ahí? Pues lo que está pasando es que el corazón se horizontaliza. ¿Por qué? Pues porque el diafragma se eleva. Y una de las consecuencias es que al elevarse el diafragma unos 5 o 6 centímetros sobre lo normal en tierra, ocurre que el corazón se horizontaliza. Pero en lo que respecta a la auscultación, también es difícil auscultar los ruidos cardíacos, pero sobre todo los ruidos respiratorios. Es difícil escucharlos, por la misma razón, porque el tórax se ha vuelto un tórax en tonel nada más que muy corto. Bien. Aquí es a donde quiero abundar un poquito más en la remodelación del tórax que nos está dando estos cambios en las constantes cardíacas. Decía, en una ocurrencia muy afortunada que tuvo el doctor Bernard Harris, un internista que voló en una de las misiones de los transbordadores, se le ocurrió localizar el límite inferior de los pulmones en tierra y luego en el espacio exterior. Y vio sorprendentemente que el diafragma, que el límite inferior, las bases de los pulmones estaban 5 centímetros arriba. Y así permanecen durante toda la misión. Pues bien, eso hace que el tórax, decía, se expanda, se vuelva un tórax en tonel, pero corto, que no tiene nada que ver con el tórax enfisematoso, porque aquí es al revés. Aquí ya en imágenes ecocardiográficas, las imágenes radiológicas no se tienen porque nunca se ha llevado un aparato de rayos X al espacio, pero sí el ecocardiógrafo. Pues bien, lo que tiene de particular es que como se uniforman, se vuelven homogéneas las presiones en las diferentes partes del pulmón. Recuérdese que nosotros tenemos una presión arterial pulmonar en los vértices
muy inferior a la presión arterial pulmonar que tenemos en las bases pulmonares. Y lo mismo se dice de la presión venosa pulmonar. Es bastante más baja si se está en decúbito dorsal en la parte ventral que en la parte dorsal. Hasta 10 milímetros de mercurio de diferencia. Pues bien, eso provoca, primero, que la circulación pulmonar se vuelva uniforme. Y lo mismo la ventilación. O sea, la perfusión y la ventilación se vuelven uniformes. Ya no es el caso, como en tierra, de que hay más aire en las porciones superiores del pulmón y hay más sangre en las porciones inferiores, en las bases. No, aquí la distribución es uniforme. El resultado de todo esto es que encontramos que cuando se practican pruebas respiratorias en ausencia de gravedad en una misión espacial, el proceso de la hematosis, el intercambio gaseoso a nivel alveolar es mucho mejor en el espacio exterior que en tierra. El abdomen. Pues el abdomen se tiene que explorar en un examen clínico cardiovascular. Pues sabemos, para conocer cómo están los latidos de la arteria aorta, escuchar incluso algunos fenómenos anormales en el abdomen y palpar pues las arterias femorales y esto. Pero también nos ocupamos de localizar el área hepática, porque de esto pues es un asunto que a los cardiólogos nos interesa particularmente. Qué tamaño tiene el hígado, incluso tratar de palpar el vaso, pero sobre todo localizar el área hepática, por la elemental razón de que una insuficiencia cardíaca global o una insuficiencia cardíaca derecha particularmente, pues hace que el hígado se dilate, se haga mayor, más grande, digo, y entonces encontremos el límite inferior del hígado abajo, a veces hasta varios centímetros abajo del borde costal. Pues aquí normalmente no lo encontramos a ese nivel. Generalmente el límite inferior del hígado pues está más o menos correspondiendo con el borde costal. Aquí no. El límite del área hepática se encuentra a unos 5 o 6 centímetros arriba del reborde costal. Ahí está otra diferencia en el examen clínico cardiovascular en el espacio. Si eso lo encontramos en tierra, se dirá, pues aquí hay por lo menos una paresia diafragmática derecha, o una parálisis del diafragma de ese lado, o algún proceso que esté rechazando en forma anormal, como pues, un problema ascítico o un neumoperitoneo, una cosa de esta, que está desplazando el hígado hacia arriba. Pero no es el caso. Entonces veamos que ahí también se encuentra una gran diferencia entre ese dato clínico en tierra que en el espacio exterior. Ahora bien, en el examen de los miembros inferiores o de los miembros pélvicos, pues siempre palpamos que la arteria femoral, la poplitea o la arteria tibial posterior y la pedia, en fin. Y generalmente nos da una presión de pulso o una intensidad del pulso determinada, que corresponde a la edad y a otros procesos. Pues que en ausencia de gravedad, el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores es bastante menor, disminuye de un 30% en el espacio. Y entonces la intensidad del pulso igualmente disminuye. Y ya veíamos que la presión arterial en los miembros inferiores, en ausencia de gravedad, también disminuye importantemente. Esto, visto en tierra, pues corresponde a procesos obstructivos, semiobstructivos quizás,
pues no sé, de la aorta abdominal o de las arterias femorales, en fin, o de los grandes troncos de las extremidades inferiores. Pero no es el caso. El pulso está bajito y la presión arterial bajita, no por un proceso obstructivo o semiobstructivo, sino porque así es la hemodinámica cardiovascular en el espacio. Esto, que no es una férula, es un aparato que se inventó para medir el volumen de las extremidades pélvicas en tierra y compararlas con el volumen que adquieren en ausencia de gravedad. La masa muscular disminuye porque hay atrofia muscular, atrofia de los músculos esqueléticos. Pero la disminución del volumen se debe fundamentalmente al desplazamiento de líquidos, como lo decíamos en la clase anterior. ¿Qué estudios de laboratorio y gabinete? Pues todos los que generalmente vemos en una clínica, en un hospital o en nuestro consultorio. Lo único que no se hace en el espacio exterior son radiografías. No se hacen hasta ahora radiografías. Ya en la Estación Espacial Internacional se va a llevar un aparato de rayos X. Esto es un asunto de que se ha omitido o se ha prescindido de los estudios radiológicos, pues para no aumentar el grado de radiación mayor que se tiene en el espacio exterior. Pero si se considera la dosis de radiación de una placa o dos de tórax o de los huesos, realmente la radiación es mínima. Y si hay un campo de radioactividad severísimo, pues es el espacio exterior mismo, ¿verdad? Pero en fin, hasta ahora no se ha aceptado llevar aparatos de rayos X al espacio. Se han llevado equipos de laboratorio, en miniatura algunos, o de dimensiones menores. Y se ha llevado, sobre todo, electrocardiógrafo, eso sí. Y bueno, pues es el estudio que históricamente, ¿verdad? El más conocido, el más famoso, tan famoso como este trazo, que siempre lo traigo a colación, porque es el primer trazo electrocardiográfico de una sola derivación que se envió desde órbita lunar el 24 de diciembre de 1968. En ese momento, un servidor se encontraba en la consola precisamente, frente a la consola donde se recibía el electrocardiograma y el neumograma, o sea, los movimientos respiratorios, cuando se nos avisó que en unos minutos se empezaría a recibir el primer electrocardiograma enviado desde 386.000 kilómetros de distancia. Fui invitado por primera vez al control médico de los vuelos a la Luna en el Apolo 8, porque acababa de terminar el curso que llaman avanzado de medicina aeroespacial, y en mi calidad de cardiólogo, graduado pues en el Instituto de Cardiología de Londres y en el Instituto de Cardiología de México, pues se me colocó frente a este aparato para recibir e interpretar el significado de ese primer trazo. Como ven ustedes, es un trazo enteramente normal, quizás con un poco de vago de parasimpaticotonía, que es lo que se manifiesta en ausencia de gravedad, sobre todo cuando los astronautas duermen. Hay un gran predominio del parasimpático y eso trae como consecuencia pues bradicardia y algunos cambios en el complejo, más bien en la onda T.
no en el complejo QRS. Y tenemos sobre todo estos trazos históricos también de los 3 astronautas que fueron los tripulantes de Apolo 11, 2 de los cuales descendieron en la superficie lunar. Al que siempre se le monitoreó con el electrocardiograma fue a Neil Armstrong. Vean ustedes la frecuencia cardíaca durante el lanzamiento. Luego, la frecuencia cardíaca, sobre todo durante el descenso en la Luna. Vean ustedes que la frecuencia cardíaca es casi de 200 latidos por minuto. ¿Por qué fue eso? Pues no fue un esfuerzo físico tremendo que provocó esa taquicardia sinusal reactiva tan tremenda. No, fue un asunto de tipo emocional, psicológico. ¿Por qué? Pues primero porque se estaba llegando por primera vez a un cuerpo celeste distinto a la Tierra. Y segundo, porque las computadoras enloquecieron en ese momento. Y entonces al comandante de esta misión le quedaban solamente 15 o 16 segundos de combustible para tener éxito o abortar la misión, como se dice en esta actividad. Y porque ocurre que tampoco encontró adecuado el lugar que previamente se había elegido para alunizar. Entonces, las computadoras descompuestas, con una reserva de combustible mínimo y sin encontrar todavía el lugar a donde descender. Bueno, el electrocardiograma, emocionalmente, el estado emocional, psicológico en ese momento, se manifestó en el electrocardiograma de esta manera. ¿Qué otra cosa se lleva a bordo de las naves espaciales para examinar a los tripulantes? Pues es un laboratorio de análisis clínico. ¿Y qué es lo primero que se busca? Pues los datos que siempre encontramos en un chequeo normal o periódico de salud en cualquier laboratorio, o digo en cualquier consultorio o en cualquier hospital. Pero digamos que desde el punto de vista de la cardiología espacial o de la medicina espacial, lo que se va a encontrar es una cantidad menor de sangre, una cantidad menor de eritrocitos. ¿Y menor qué tanto? 15%, 20%. O sea, hay una especie de anemia espacial, porque disminuye la producción de glóbulos rojos, disminuye la eritropoyetina y se produce una mayor cantidad de glóbulos rojos. No es que se destruyan con mayor intensidad o rapidez, sino que hay menor producción de glóbulos rojos, porque los sensores, debido a la acumulación de líquido en las partes superiores del cuerpo, le indican a la médula roja seguramente que hay demasiada sangre, demasiados glóbulos rojos y hay que producir menos. El resultado es que hay una menor producción de eritrocitos, pero antes de pasar al siguiente asunto, debo decir que también de glóbulos blancos, sobre todo linfocitos. Los linfocitos tienden a disminuir su fase de reproducción y su eficiencia contra las agresiones microbianas. Y además, las bacterias en ausencia de gravedad se vuelven mucho más agresivas, con mayor intensidad de reproducción y también
resistente a los antibióticos. Aunque este no es un tema estrictamente cardiológico, debemos considerar que esa menor cantidad de glóbulos rojos nos va a modificar de algún modo la hemodinámica en el espacio y sobre todo la hemodinámica cuando se regresa. Los glóbulos, sobre todo son los linfocitos, se deterioran. El sistema inmunológico humano en el espacio exterior sufre una especie de deterioro y todavía sigue siendo una preocupación sobre este problema. Ahora bien, aquí quiero nada más recordar a ustedes que dentro de los estudios que se realizan en el espacio exterior es calcular la cantidad de líquido en el cuerpo, la cantidad de agua intracelular, la columna de azul, la extracelular en rosado o violeta y la intravascular, o sea, el plasma en la pequeña columna amarilla. Vean ustedes cómo se distribuye el volumen de líquidos en el cuerpo humano en el espacio exterior. Pero debo aclarar que en general la cantidad de agua del cuerpo humano disminuye ligeramente, un 3, un 2, un 4%. Pero la sangre y el plasma disminuyen de un 15 a un 20%. El otro estudio que ha sido pues casi el que ha ocupado la mayor parte del tiempo y de la actividad de los médicos que van a bordo es la ecocardiografía. Ahí sí, mis respetos. Ahí son súper abundantes los estudios de ecocardiografía, que además resultan ser ideales porque son fáciles de realizar y dan una gran cantidad de información, como ustedes saben muy bien. Pues en esto, con este estudio, se ha podido ver que en los primeros días, en la primera fase de aclimatación o de acondicionamiento en el espacio del sistema cardiovascular, en la primera fase, ocurren cosas muy violentas, digamos. ¿Por qué? Porque se acumula la sangre en la parte superior. El retorno venoso aumenta considerablemente, aumenta el volumen por latido, aumenta el gasto cardíaco y hay un gran acúmulo de sangre en la caja torácica, hasta de 800 centímetros cúbicos más de sangre dentro del tórax que lo normal en tierra. Entonces lo que se ve al principio, en la primera semana, es que el corazón crece, el corazón se hace un poco más grande, debido a que está recibiendo una mayor cantidad de líquido, que está moviendo ese exceso de líquido que viene de las porciones inferiores. Entonces, hay un aumento global de la silueta cardíaca, de las cavidades cardíacas, las 4 cavidades. Pero eso dura unos cuantos días. Después, eso va disminuyendo poco a poco, al grado de que cuando ya se estabiliza todo y se tiene un 15 o un 20% menos de plasma y de sangre, el corazón se vuelve más pequeño, en igual proporción, de un 10, un 15 hasta un 20% más pequeño. Se ha pensado que esto es como consecuencia de atrofia muscular del músculo cardíaco, pero no es así. Aunque hay estudios ya contradictorios en que se dice, no, sí hay atrofia muscular, un grado menor y todo, pero hay atrofia muscular cardíaca. Pero la mayor parte de las conclusiones están en el sentido de que el músculo cardíaco no se deteriora, sigue exactamente igual. El grosor de la pared es el mismo.
Pero lo que disminuye es el volumen que maneja el corazón. Y entonces ese menor volumen de un 20% aproximadamente es lo que da, que es lo que ocasiona que el corazón se vuelva un poco más pequeño. También en el espacio exterior, con ultrasonido, se miden los flujos en las diferentes columnas sanguíneas, incluyendo las venas. Y para información de ustedes, ya se hizo el primer cateterismo cardíaco derecho. No sé por qué está aquí. El que está siendo examinado en el espacio es el doctor Andrew Gaffney. Andrew Gaffney es cardiólogo de la NASA. Es el segundo cardiólogo que viajó al espacio. El primero fue el doctor ruso Oleg Atkov. Pues bien, el cateterismo cardíaco derecho informa lo siguiente. En las figuras de abajo se ve a la izquierda la presión venosa central cuando se está en tierra en decúbito dorsal. La presión venosa central en pleno aceleración para entrar en órbita terrestre se eleva, como ven ustedes allí, en la figura central. Y del lado derecho se ve cuando ya entra en órbita y unos minutitos después, la presión venosa central baja. Y baja más que lo que se tiene en tierra. Fíjense ustedes que esta es una de las sorpresas que se han tenido en la investigación médica espacial, que la presión venosa central disminuye en lugar de aumentar. Bueno, si los líquidos están yéndose hacia arriba, si la circulación central, intratorácica, etcétera, está aumentada, bueno, el razonamiento lógico clínico era que la presión venosa central se iba a encontrar alta. Pues para sorpresa de todos, incluyendo la mía, resulta de que no, la presión venosa central es apenas de 1 milímetro, 2 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula derecha. Y la presión venosa periférica, que permanece también uniforme, entre 3 y 5 milímetros de mercurio en todo el territorio del cuerpo. Bien, aquí es una antigua fotografía en que del lado derecho, los dos personajes del lado derecho son los dos cardiólogos que han ido al espacio. El de traje claro, a la derecha, el de traje claro, es el doctor Oleg Atkov, director que ha sido hasta ahora del Centro de Estudios Cardiovasculares de Moscú. El doctor Oleg Atkov estuvo 8 meses en el espacio exterior y fue el primero que realizó estudios exhaustivos de ecocardiografía. El de la extrema derecha, de traje oscuro y camisa blanca, es el doctor Andrew Gaffney, también cardiólogo ahora, el de la NASA, quien ha hecho estudios muy interesantes, pero entre otros, ser el sujeto de estudio con un cateterismo cardíaco derecho en una de las misiones del transbordador espacial. A la derecha del doctor Atkov, un servidor, y el doctor Kumate, entonces secretario de Salud, al ir a inaugurarnos un simposio internacional sobre medicina espacial. Gracias por su atención.